Buenas a todos. Volvemos un mes más con un nuevo episodio de Ojo al Lunes, el podcast para la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante. Esta vez lo hacemos con un tema que necesitamos poner sobre la mesa debido a la controversia que genera. Bienvenidos a Orgullo Siempre. Habituades a celebrar cada día el Día Internacional, Europeo o Nacional de algo, parece que no tiene sentido que se reivindique más allá de ese día señalado. En un calendario de 365 días parece que se nos solapan las causas, pero es toda apariencia. Que no nos pongamos el traje de activista únicamente el día señalado facilita hacer una defensa local, provincial y regional en pro de la comunidad, más todavía en temas que tengan que ver con los derechos humanos o la condición humana. En el caso de la comunidad LGTBI, se ha venido estigmatizando la manifestación estatal de Madrid, que suele arrancar pasado el 28 de junio, diciendo, por ejemplo, que se trata de un circo por el carácter festivo de las carrozas que siguen a las diferentes organizaciones y asociaciones que encabezan la manifestación, por no hablar del boicot por parte del Ayuntamiento o la Presidencia de la Comunidad de Madrid a una semana de actos que impactan en más de 560 millones de euros en el consumo local, especialmente durante el fin de semana. Paralelamente, los delitos de odio contra el colectivo han crecido alarmantemente en los últimos años, en gran medida incentivados por las opiniones políticas más radicales que la extrema derecha se ha esforzado en viralizar con bulos tanto desde los gobiernos locales y provinciales como desde el Congreso de los Diputados. Según el informe El estado del odio LGTBI 2023, realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, las manifestaciones de odio más frecuentes son el acoso en un 29%, la discriminación en un 27% y las agresiones en un 8%. Profundizando un poco más, hombres cis, personas no binarias y mujeres trans tienden a ser víctimas de violencias físicas. Por otro lado, mujeres cis y hombres trans tienden a sufrir más situaciones de acoso. Y como dato final, os digo que el 37% de la población LGTBI ha sufrido algún acto de odio en los últimos 5 años. La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta. Cada 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, buscando promover la tolerancia, igualdad y dignidad de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. El primer fin de semana siguiente a esa fecha se celebra el Mado en Madrid. En el mes de julio se celebra en otras ciudades como Coruña, Barcelona o Alicante, y así en el calendario se va a ir reivindicando en diferentes localidades de España hasta que llega el cierre europeo con el Benidorm Pride en septiembre. Más allá de las fechas veraniegas, también hay fechas como la edición invernal que tiene lugar en noviembre en la isla de Gran Canaria. Ante tanta fecha orgullosa, he visto de manera recurrente algunas preguntas que se dan en la opinión pública, como por ejemplo: ¿tienen sentido tantas fechas para una reivindicación del colectivo? ¿La manifestación estatal se come a los orgullos locales? ¿Por qué no se hace una manifestación estatal itinerante que rote por diferentes ciudades? ¿Qué pasa con el orgullo de pueblo? Para abordar este tema, desde diferentes prismas, hoy contamos con Juan David, presidente de Diversidad LGTBI, miembro de la Federación Estatal. Bienvenido, Juan David. Gracias por participar en este episodio y ayudarnos a entender las manifestaciones del colectivo LGTBI en las diferentes fechas que hay en nuestro país. Muchas gracias, buenos días. ¿Cómo describirías la situación actual del colectivo LGTBI en España? Bueno, es una pregunta que requiere de una respuesta un poquito compleja, pero bueno, por no ser muy pesado ni muy extenso, la radiografía que haría sería que en general se vive una situación, podríamos denominarla dulce, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que desde el activismo, los que nos dedicamos un poco a la gestión asociativa, a la ciudadanía social, activa, etcétera, diríamos agridulce, ¿vale? ¿Por qué esta sensación o por qué este análisis? Porque es verdad que muchísimas personas del colectivo y también de la sociedad en general nos hemos quedado un poco durmiendo en los laureles solamente por el avance en determinado conquista de derechos, incluso la aparición de leyes y demás,
Pero luego es verdad que entre lo que se dice y se reconoce y después lo que se hace, podemos constatar un déficit democrático, ¿vale? Sobre todo instalado en los discursos de odio en los espacios públicos, precisamente unos discursos de odio que ya han quedado demostrados que son la antesala de delitos de odio, ¿de acuerdo? Y también la sensación agridulce de que a pesar del amparo legal y del reconocimiento jurídico de muchos de los derechos que veníamos reclamando, ¿de acuerdo? Pues en la práctica, insisto, ¿no? Se constata un déficit democrático en el retroceso de algunos ámbitos donde pensábamos que ya habíamos consolidado Se había un poco, avanzado. claro, la visibilidad, el trabajo, la pedagogía, especialmente en materia de educación. ¿De acuerdo? Y también en materia de seguridad, porque el tema de seguridad, que no se habla normalmente, pero es súper importante, es decir, el tema de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están para protegernos, ¿de acuerdo? Pues también se han detectado ahí distintas cuestiones, especialmente en el tema trans, ¿no? Es decir, cómo a una mujer trans, pues solamente porque tenga pene, pues le tiene que cachear o identificar un policía masculino, un policía hombre, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, es una sensación o una radiografía agridulce en ese sentido. De hecho, al hilo de lo que comentas, según el informe del estado de odio LGTBI de 2023 realizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, el 61% de la población encuestada considera que los discursos de odio han empeorado. ¿Crees que esta encuesta refleja esa realidad? Yo creo que se queda incluso corto, ¿vale? No sé... Aquí, si me permite solamente puntualizar que esta encuesta se hace a 800 personas. Sí, obviamente. es lo que te iba a comentar. A ver, conozco los resultados, pero sí que es verdad que no he parado a mirar qué metodología o qué técnicas de investigación han utilizado en cuanto a muestreo y demás, ¿no? Yo sí que te puedo decir que, por ejemplo, ese 61%, ¿vale? Sería del iceberg, ¿vale? Si nos imaginamos un iceberg, ¿de acuerdo? Pues ese 61% es precisamente la parte no visible del iceberg, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que creo que yo aumentaría aún más el dato, porque probablemente sea esas realidades sucintas, esas realidades invisibles, ¿vale? Esa LGTBofobia, ese odio invisible disfrazado a la nueva usanza en chistes, humillaciones, cotidianidades, que además las hemos interiorizado tanto que no le damos importancia. Es decir, es casi que lo invisible. Cuando vemos un delito de odio o cuando vemos un tema de discriminación directa, que sería la parte del iceberg visible, cuando ya hay una agresión, un asesinato, pero esa es la punta del iceberg. Precisamente lo que también tenemos que fijarnos es en el resto del iceberg que no se ve, ¿vale? Que es el peligroso porque es el que te lleva a esa puntita del iceberg visible. Atención a esto, ¿vale? Este es un proceso de aumento de la agresividad, de la discriminación, de los prejuicios, de los estereotipos, etcétera, ¿no? Y todo esto, insisto, como comentaba antes, alentado además por determinados espacios públicos donde se ha instalado discurso del odio. Totalmente. Ahí sí que, un poco, no sé si me permites la apreciación, creo que dependiendo de las generaciones de las que hablemos, se ve como una resignificación de las palabras que hasta ahora eran insultos o incluso, bueno, como pasó en Operación Triunfo con María Escarmiento, que la canción de Mecano quería cambiar la palabra mariconet, porque dices que esto se está utilizando como insulto y no tiene cabida ahora. Entonces, es como que hay una mayor sensibilización, o por lo menos percibo esa mayor sensibilización en personas más jóvenes. No sé si tú también ves que esto es así o que son cosas puntuales. A ver, es un arma de doble filo. Es decir, la juventud de hoy en día, igual que otras generaciones, nos hemos socializado de otra manera, también con sus defectos y sus virtudes, ¿de acuerdo? Pero la juventud de hoy se socializa mucho a través de plataformas digitales, de espacios virtuales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los impactos que van recibiendo de algoritmos como el TikTok, el Instagram, el no sé cuánto, pues también le están dando como una visión de la realidad un poco segmentada y peor aún, desvirtuada, ¿no? Es decir, ahora mismo podríamos decir que muchos jóvenes, pero cuando digo jóvenes me estoy refiriendo incluso a adolescentes, ¿de acuerdo? Cómo se han apropiado de discursos de odio. Total. Cuando ni siquiera saben ni quién es Hitler o qué hizo, ni quién es Franco o lo que hizo o cómo se vivió aquella etapa, sin embargo ponen en valor estas figuras. Por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que es una espada de Damocles, o tenemos ahí una doble lectura de la misma realidad. Es decir, por un lado, este aumento de actitudes intolerantes, de actitudes discriminatorias por parte de jóvenes,
también en el plano del machismo, Sí. ¿vale? Dirigido al Sí, tema se de está violencia produciendo de la un mujer. retroceso. Y dices, ¿cómo es posible, no? Y por otro lado, vemos efectivamente que los adolescentes de la juventud acceden a una información estupenda en materia de diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, que hasta el 2015, nada más y nada menos, hace 2 días, en los centros educativos de cualquier nivel, es decir, hasta incluida la universidad, cualquier estudiante, cualquier profesor se metía, por ejemplo, a una asociación LGTB y había un filtro que decía que Página no se podía, página restringida. Te quiero decir que ahora el acceso, por ejemplo, bueno, sin embargo, podías acceder a cómo hacer bombas y Total. cómo en la biblioteca del instituto, cómo hacer bombas o cómo pegar sin dejar moratones. A eso sí que podías acceder, pero sin embargo, a una asociación LGTB no podías acceder, ¿no? Pero ni el alumno, ni el profesor, ni nadie, ¿no? Sin embargo, ahora sí que ese acceso está afortunadamente. Entonces, nos encontramos con ambas realidades que, como ves, son súper polarizadas, ¿no? Y de hecho, aquí sí que me gustaría preguntarte por si piensas que los gobiernos autonómicos y locales están fomentando ese odio, estigmatizando al colectivo, como por ejemplo al no querer colgar la bandera LGTBI en los edificios oficiales durante la semana del 28 de junio. Sí, aquí hay que hacer una reflexión también un poquito más amplia y extensiva, ¿no? Es decir, que el tema de la LGTBofobia, el tema de la discriminación, venimos décadas, decenios luchando contra ella. Entonces, decir ahora que se ha instalado el discurso del odio y demás, es como si desde hace unos años esto se hubiera aumentado o se hubiera legitimado, ¿de acuerdo? Y sin embargo, tengo que decir que efectivamente sí que se legitima, ¿vale? Y sí que se ha aumentado por los discursos del odio de la ultraderecha, pero también hay que dar un toque de atención a la inacción, ¿de acuerdo?, de otros partidos o otras ideologías, ya no solamente progresistas, sino incluso demócratas, que aquí también hay que incluir a todo el abanico, a todo el arco ideológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, que sin ir más lejos, que en la Comunidad Valenciana, de la mano del PP, haya entrado Vox, aunque ahora haya abandonado los cargos de gobierno, ¿no? Pero siguen supeditados a su voto, a su abstención para aprobar determinadas cuestiones, pues hace que un partido que, bueno, es demócrata por lo menos, aunque sea de derechas, como el Partido Popular, no cuelgue banderas, que es un símbolo no de reconocimiento. Es decir, no solamente necesitamos que nos conozcan, sino que se nos reconozca. Esa también es una manera de avanzar en ciudadanía, de avanzar en democracia y de avanzar en sociedad, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, en ese sentido también hay un retroceso. Es decir, total. Aquí sí que veo un problema porque al final estamos hablando de partidos que están participando de la vida democrática, lo que no quiere decir que sean demócratas, y que están fuera del marco constitucional. Sí, bueno, porque la Constitución al final nos protege a todos como ciudadanos. Las nuevas leyes que se han aprobado para preservar los derechos de las personas LGTBI están ahí, están dentro del marco constitucional y es un marco constitucional que partidos de ultraderecha no respetan. Y al final la bandera LGTBI es una bandera que suma, no discrimina. No, es bienvenido todo el mundo. Claro. De hecho, la bandera LGTBI también incluye la H, o sea, la H de hetero. Sí. Porque muchas personas trans son heterosexuales, es decir, la identidad no tiene nada que ver con la orientación sexual, efectivamente. Y luego porque evidentemente nuestras familias, que también apoyan la causa y son activistas de la causa, son heteros. Mis padres, mis hermanos, mis propios hijos son heteros. Es decir, que lo que sí que reclamamos con esa bandera, inclusiva, por cierto, ¿de acuerdo?, es que la H es una diversidad más dentro de las orientaciones sexuales. Lo que intentamos luchar es que no sea la hegemónica y la homogeneizadora. Y mira, cuando hablamos de leyes, no hay que referirse exclusiva y excluyentemente, oye, a partir de 2005 con la ley del matrimonio igualitario y después las sucesivas leyes que han venido. No, aquí hay que hablar de la propia ley del año 1978, que es la Constitución española, ¿vale? Cuando yo me refiero a partidos democráticos y demócratas, es que a pesar de haber tenido recursos de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario, que curiosamente votaban en contra, mientras la semana siguiente se casaban con personas de su mismo sexo, ¿vale? Como alguna diputada que está en la hemeroteca, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que cuando me refiero a partidos demócratas, especialmente de derecha, o en este caso al Partido Popular, es que después de que se le tumba este recurso de inconstitucionalidad, ¿de acuerdo?, es verdad que se suma un poco a la defensa de los derechos humanos del colectivo LGTB, hasta que irrumpe la ultraderecha y el PP, que pensábamos, aunque fuera de derechas,
comulguemos o comulgue o no comulgue con Totalmente. él en el plano personal, ¿de acuerdo? Pero que sí que es verdad que ha demostrado que tiene poca personalidad como partido cuando se deja arrastrar, ¿de acuerdo? Por discursos, acciones, vetando temas simbólicos, porque ¿qué daño va a hacer una bandera LGTB? Ninguna, igual que no hace daño ninguna bandera. Y luego, también se habla mucho del tema de la bandera española. La bandera española también es del colectivo LGTB, porque la bandera española es de los españoles y la española, o que nos sintamos españoles y españolas, valencianos, catalanes, gallegos, andaluces, pero al fin y al cabo también españoles y españolas, ¿no? Pero sin embargo, es un símbolo ahí que se lo apropia la derecha, ¿vale? La ultraderecha. Vale, pues algo parecido pasa también con algunas luchas del activismo LGTB. Y esto me da igual el partido al que nos refiramos. Esta lucha no es un patrimonio de los partidos políticos. Es una lucha política, faltaría más, pero no es partidista, no es patrimonio de ningún partido político, es patrimonio de la ciudadanía. Y precisamente por la ciudadanía es por la que surge la celebración del 28J, del Día Internacional de la Comunidad LGTBI, a raíz de los disturbios que se produjeron en Stonewall. Igual algunos de nuestros oyentes no conocen la historia, pero claro, estamos hablando de una masacre de redadas policiales que se producían en el mítico bar neoyorquino de Stonewall, donde se hacían redadas, se pegaban palizas principalmente a personas transexuales, generalmente mujeres, y donde había también un componente racializado importante porque había gran parte de la población a la que se perseguía era negros y se les estigmatizaba por el doble rasero de condición sexual, de género y además también por unos umbrales de pobreza importantes que había en esa época en Nueva York. Pues fíjate cómo funciona el tema de la comunicación y el tema de estas cuestiones, que hasta esa realidad y ese hecho histórico, ese hito, se lo intentan apropiar desde el heterocentrismo y además desde la blanquitud, ¿vale? La película precisamente que se refiere a este hito histórico que se llama Stonewall, el protagonista no solamente es un hombre cis, ¿vale? Sino que además blanco rubio con ojos azules. Cuando la protagonista y las protagonistas de aquel hito, ¿de acuerdo? Que hicieron las verdaderas revueltas, eran efectivamente personas trans, además con una interseccionalidad clara, ¿no? Racializadas, migrantes, etcétera, ¿no? Porque mira, al final esto pasa en todas las épocas, ¿no? Es decir, ser gay o ser lesbiana, cis, ¿vale? Es decir, que ser lesbiana o gay, bueno, pues en un momento dado, si la cosa se pone chunga o se ponía chunga, pues das un pasito para atrás y aquí pasa desapercibido, ¿no? Pero el colectivo trans vive en un armario de cristal transparente, ¿sabes? Entonces, por eso es también la sigla, la letra, el colectivo más vulnerable, más vapuleado en ese sentido. Pues hasta de esas cuestiones se apropia precisamente estas cosas que estamos hablando. Total. En tu opinión, ¿por qué crees que es necesario que se celebren manifestaciones en pro del colectivo en otras fechas complementarias a la que se organiza estatalmente en Madrid a continuación de ese 28 de junio? Claro, pues mira, en primer lugar, y también añadiendo algo, o sea, extendiéndome un poquito en lo que has dicho antes de la ciudadanía, que gracias a la ciudadanía, mira, afortunadamente la ciudadanía vamos muy por delante de la clase política. No solamente en cuestiones sociales, sino también en cuestiones legales. Muchas de las leyes que tenemos es precisamente por la presión y el trabajo que se hacen desde la ciudadanía organizada a través, como marca la Constitución española, de asociaciones, plataformas, federaciones, etcétera. ¿De acuerdo? Mira, el 28J efectivamente es una conquista de la ciudadanía. El orgullo es el mayor instrumento que tenemos la ciudadanía para visibilizar nuestra lucha, ¿vale? Entonces no podemos permitir lo que está pasando últimamente, desde que también se lo quieren apropiar desde partidos políticos, ayuntamientos o comunidades autónomas, ¿no? De eso que si quieres hablamos. Y aquí una puntualización que sí que es otro melón que quiero abrir contigo, el tema de cómo también las marcas se apropian la reivindicación. No, claro, el pinkwashing, el lavado rosa y el tema de al final comercializar una lucha social de derechos humanos, etcétera. Mira, el hecho de que hayan varias manifestaciones en torno al 28J significa que vamos conquistando territorios. Es decir, cuando aquí el 28J nace en España, nace en el 77, en una ciudad como es Barcelona, ¿vale? Que ni siquiera fue Madrid. Fue liderado otra vez por mujeres transexuales. Por personas trans, especialmente mujeres, efectivamente.
Bueno, pues efectivamente se da las condiciones para que sea en una gran urbe, aún bajo el yugo de determinadas leyes de peligrosidad social, etcétera, en un momento de la transición bastante peculiar, porque tocabas algo y explotaba y demás, además en el sentido literal de la palabra, ¿no? Entonces, claro, el recorrido, si hacemos un pequeño estudio sobre el recorrido del orgullo, pues efectivamente se va instalando en las grandes ciudades, ¿no? Barcelona, Madrid, Valencia. Entonces, con el paso del tiempo, que a fecha de hoy, en torno al 28J, da igual que sea en mayo, da igual que sea en julio, cada territorio va adaptando sus circunstancias. El hecho de que haya como una amplia gama de alternativas y de celebraciones del orgullo, significa que las comunidades locales, los colectivos LGTB locales, han ido conquistando, ¿vale?, a la ciudadanía de su territorio, a los colectivos de su territorio, buscando apoyo, solidaridad, etcétera. Por lo tanto, es súper interesante, ¿de acuerdo?, que hayan orgullo en distintas ciudades, en distintos pueblos, en distintos territorios, porque al final es tu realidad la que está viviendo. ¿De qué te sirve irte a un orgullo de Madrid o a un orgullo de Alicante, que para nada es el de Madrid, ¿no? O un orgullo de Alicante, si en tu realidad rural, por ejemplo, en tu pueblo, en tu comarca, el ayuntamiento, la atención administrativa, los centros educativos, la policía local, la guardia civil, el maestro de turno, el periodista de turno, el juez, ¿vale?, están cargados de prejuicios, de estereotipos, seguimos con estigmas, me explico. Es decir, en ese sentido, la celebración del orgullo de Dolores, del orgullo de Orihuela, del orgullo de Denia, del orgullo de Alcoy, del orgullo de Benilloba, es mejor eso que nada, evidentemente. Totalmente. Y aquí valga decir que el deslocalizar los orgullos fuera de esa fecha como oficial, el 28 de junio, hace que las dos últimas ediciones del Orgullo de Alicante hayan sido más multitudinarias que nunca, claro, pese a los problemas sí, de organización que ha habido con los órganos de poder local. El Orgullo de Alicante se concibe como tal, como lo conocemos hoy en día, desde 2011, ¿vale? Entonces, se determinó que fuera el tercer sábado de julio porque el 28J todavía estábamos celebrando los castillos de fuegos artificiales de después de las hogueras, ¿de acuerdo? Entonces se decidió el tercer sábado de julio precisamente para dar un respiro a la propia ciudad y a los propios ciudadanía, colectivos, ¿de acuerdo?, entre las hogueras de San Joan y la celebración del orgullo. Entonces, ¿qué ocurre? Que precisamente desde San Juan, que es el 24 de junio, hasta el tercer sábado de julio, que celebramos el Orgullo de Alicante, en ese tramo los distintos orgullos rurales, orgullos de pueblo, orgullos de medianas ciudades de alrededor, ¿de acuerdo?, se van celebrando. Se van celebrando y así después nos unimos todos en el Orgullo de Alicante. Después hay alguno que se hace también a posteriori, ¿vale?, como es el caso de Benidorm y este año por primera vez el de Elche y Denia. ¿Vale? Qué bien y qué maravilla. Y ojalá ese orgullo de pueblo siga creciendo, o sea, y que tengamos esa creación de espacios seguros más allá de grandes ciudades o de grandes núcleos de población. Pues sí, y sobre todo que también estos orgullos que van apareciendo, que insisto, yo los aplaudo y los apoyaremos siempre desde Diversitar y desde la CLGTB, esperemos, también lo que animamos es que aprendan de los errores, de los orgullos que estamos organizando desde hace nosotros y nosotras muchísimas décadas, ¿no? Pues es decir, no dejar que se comercialice o se empresarialice demasiado, ¿vale? Es decir, que empresarios LGTB hay, evidentemente, que tienen cabida, por supuesto, ¿de acuerdo? Y que las empresas tienen cabida siempre que muestren su apoyo y su causa, pero no el día del orgullo, sino en su responsabilidad social a lo largo del año, por supuesto, pero es llamativo que haya presencia de determinadas empresas en el orgullo solamente el día del orgullo y a lo largo del año pues reciban denuncias por sus prácticas abusivas o discriminatorias hacia su personal laboral, hacia su público o hacia, ¿sabes? Sí. Que hayan malas prácticas en ese sentido. Eso sí que no lo entiendo y además siempre lo condenaré. Totalmente. Y de hecho, a raíz un poco de lo que planteas ahora, pensando precisamente en esa parte crítica, sí que veo que hay mucho contraste, por ejemplo, entre el orgullo cuando se celebra en Madrid, Barcelona, y cuando se celebra a lo mejor de manera más local, como en un Alicante o incluso un Valencia. ¿Qué se puede hacer para conseguir más implicación
de esas empresas en los orgullos locales. ¿Estáis pensando desde Diversidad, por ejemplo, en trabajar conjuntamente en planes de igualdad, en ayudarles a desarrollar planes de igualdad en su día a día y que luego esa visibilidad y apoyo dentro de los orgullos locales sea como más pura, entre comillas? Sí, a ver, desde Diversidad tenemos establecido una estrategia precisamente a partir de la ley conocida como ley LGTBI o ley trans, ¿de acuerdo? Pero que también es LGTBI, donde sí que un poco hay un artículo que dice que todas las empresas que tengan más de 50 trabajadores están obligadas a tener un plan de diversidad, porque planes de igualdad, las más de 50 ya tenían también por ley. Un plan de diversidad con sus protocolos. Entonces, de diversidad, lo que estamos haciendo es ofrecemos ayuda en la formación y en la redacción de ese plan, teniendo un poco el análisis de la realidad de cada empresa, porque los protocolos son distintos según la empresa, ¿de acuerdo? Y entonces sí que es verdad que a partir de esta estrategia, lo que intentamos que en ese plan de diversidad, ¿de acuerdo? Lo que sí que asesoramos son precisamente muestras, ¿de acuerdo?, hacia el exterior de la empresa. Es decir, por un lado, hacia el interior, la buena práctica, el protocolo, la gestión diaria, los espacios seguros, en fin, los derechos reconocidos en igualdad de condiciones, etcétera, pero luego también cara al exterior, ¿vale?, en su responsabilidad, en su compromiso social y en su responsabilidad social, ¿de acuerdo?, pues que sean precisamente, por entendernos, que aunque la palabra no me gusta, pero es la que me viene a la cabeza, LGTB friendly, ¿no? Es decir, al menos que sea respetuosos con la comunidad y que apoya la causa. Esto es importante. Y la causa del colectivo LGTB ni es lobby, ni es adoctrinamiento, es una cuestión de derechos humanos, ¿vale? Y la gente dirá, pero ¿qué más quieren esta gente? Como si graciosamente nos hubieran regalado algo, ¿vale? No, nos lo hemos peleado. Pues mira, queremos que cuando vamos por espacios públicos como parques y jardines, por ejemplo, ¿vale?, de la mano de nuestra pareja y de nuestro hijo, no tengamos que seguir oyendo voces de algunas personas impertinentes que, por ejemplo, dicen a saber qué harán con el niño, ¿vale? Cuando a mí eso jamás se me ocurriría si veo a un papá y a una mamá, ¿vale?, decirlo si van de la mano con una niña de 5 años, porque no es normal, ¿vale? Y tener que tapar los ojos, tapar los oídos a nuestro hijo, ¿de acuerdo?, cuando en espacios públicos, cuando digo espacios públicos me refiero a la vía pública, a la calle, a jardines, a espacios que yo pago también con mis impuestos, claro, que pagamos con nuestros impuestos, ¿de acuerdo? A oír una serie de barbaridades que no vienen ni a cuento, porque además desfasadas, estigmatizantes. Y totalmente fuera de lugar, que al final forma parte de esos delitos de odio que hablamos. Y evidentemente constituyen un delito y que denunciamos, ¿no? Mira, además de diversidad, gestionamos el Servicio Público Orienta, que es un servicio de la Generalitat Valenciana, que a través de un concierto social gestionamos las entidades LGTB. En la provincia de Alicante, Diversidad; en la provincia de Valencia, Lambda; y en la provincia de Castellón, CASDA, ¿de acuerdo? Y es un servicio público, se llama Orienta, y es de atención a las personas LGTBI y a sus familias. O sea, que en ese sentido también es súper interesante, con un equipo de profesionales fantásticos, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, también para que se sepa que ese recurso existe, porque tolerancia cero, o sea, las personas tenemos derecho a desarrollarnos y a expresarnos libremente, siempre que no sea constitutivo de delito, siempre que no, ¿saben? Entonces, en ese sentido, reivindicamos nuestro espacio. Así que se dejen de monsergas y de historias raras y de paranoias, porque al final no deja de ser un problema, con todos los respetos, ¿vale?, pero de salud mental en el reconocimiento de derechos de determinados colectivos, ¿vale? Que, insisto, ni somos lobby, ni doctrina, ni historias, ¿vale? Somos ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y virtudes que queremos crecer y socializar en igualdad de condiciones. Totalmente. En igualdad de condiciones. Y si mi compañero del despacho tiene una foto en su mesa con él, su mujer y sus hijos en la cabaña que tienen en Tibi, ¿vale?, pues yo quiero tener también mi foto con mi marido y mis hijos en el barquito que hemos alquilado en Denia. Te quiero decir que es que eso es precisamente la igualdad en la diversidad. Una situación de normalidad total. Entonces, claro, que se dejen de fantasmas y de historias del pasado, porque, en fin, hay que evolucionar un poco, ¿no? Hay que poner en marcha el cerebro y tener un poquito más de recorrido. No le añado ni un perejil, es que no te falta ni un perejil, Juan David. ¿Piensas que los referentes son clave para educar, por ejemplo, en esa diversidad? ¿Puede faltar algún tipo de visibilidad del colectivo en diferentes espacios a día de hoy?
¿Echas en falta algo? A ver, yo es que el tema de los referentes también tengo una lectura o positiva o negativa. Claro, Ujú. como todo tiene su lado, su cara y su cruz, ¿no? Los referentes creo que eran buenos quizás en otra época, ¿no? En otra época donde precisamente no había a lo mejor pues esta cobertura legal o también este recorrido ya Ujú. democrático y demás, ¿no? Cuando la gente dice, esos temas o esas leyes o esa normativa es papel mojado. No, no es papel mojado, porque al menos su existencia nos permite denunciar su incumplimiento, ¿no? Ujú. Entonces sí que creo que el tema de referentes era importante en otras etapas donde efectivamente uno vivía en la oscuridad de su armario, porque incluso en su propia familia iba a recibir hostigamiento o expulsión Ujú. de casa, ¿no? Discriminación, sí. Ahora, hoy en día, bueno, si es que además va también a la vez que va avanzando los temas tecnológicos, ¿no? El tema tecnológico o las nuevas tecnologías que tanto criticamos y tanto critico porque se hace un mal uso de ellas, pero sin embargo también han traído algo bueno. Y es decir, cómo cada persona nos podemos convertir en referentes de nosotros mismos y y llegar a una audiencia bastante extensa, ¿no? Y en ese sentido, hay muchas personas LGTB, me viene ahora mismo a la cabeza un chaval que se llama Manuel, gitano, de las 3.000 viviendas, que me gustaría que visitarais su Instagram, ¿vale? Manu, de las 3.000 viviendas, un chaval gay que se ha convertido en referente, primero de sí mismo, porque se ha currado su autoestima, se ha currado sus historias y sus procesos, ¿vale? Y entonces está siendo un referente no solamente para los gitanos y las gitanas de las 3.000 viviendas, sino también para el resto de la sociedad, ¿no? Por ponerte un ejemplo. A ver, los referentes siempre son buenos, porque cuando uno se encuentra, sobre todo cuando uno es joven y no cuenta con las herramientas necesarias, no hay nada peor en esta vida que ir desorientado. ¿Vale? Sí, sentirte diferente y por eso no saber tenemos gestionarlo. orientadores educativos, orientadores psicológicos, ¿vale? Porque no hay nada peor en esta vida que ir desorientado. Tenemos señales de tráfico, ¿vale? Tenemos señales, algunas naturales o convencionales, ¿pues? Es decir, que estar orientado es algo fundamental en el desarrollo y en el proceso de crecimiento de una persona. Porque si estás desorientado, vas dando bandazos. Y los bandazos son malos, porque no te sitúan, ¿de acuerdo? Entonces, claro que cualquier persona referente aporta siempre algo positivo a una persona que puede andar desorientada en este sentido, ¿vale? Y los hay, y hay referentes positivos, y afortunadamente ya los hay en política, los hay en el tema artístico, que es donde más hay, ¿no? Pero también en el tema social, en el tema de lucha por los derechos humanos, ¿de acuerdo? Y luego lo que siempre hay que insistir, ¿no? Aunque tenemos una memoria, ¿vale? Después le ponemos apellidos, ¿no? Y es el tema de la memoria histórica. La memoria histórica significa simplemente echar un vistazo atrás, que no nos creamos nadie que las cosas vienen dadas por ciencia infusa o que las cosas están o son desde que yo estoy aquí. No, por favor, echemos una mirada atrás. Hay que echar una mirada a esas personas mayores del presente que se han dejado la piel cuando eran jóvenes para que precisamente hoy disfrutemos de lo que estamos disfrutando, que no se nos olvide, ¿vale? O memoria histórica en el sentido de ver cuál ha sido el recorrido de las personas del colectivo LGTB hasta llegar a donde estamos. Que aquí en este sentido creo que se está haciendo un trabajo de visibilidad a raíz de productoras como por ejemplo en A3 Media con las noches de Tejía, claro, que habla de los campos de concentración del franquismo para las personas homosexuales en Fuerteventura y que es descorazonado. O sea, a mí, por ejemplo, me dejó del cuerpo del revés viendo toda la serie. Carla Antonelli, que además de ser activista política, acaba de sacar sus memorias, una mujer volcán y que nos ayuda. Diputada de Madrid y además con mucha coherencia. Y menos mal que está allí para plantar cara a discursos de odio y bulos como los que está lanzando la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, con mucha coherencia cuando rompe su carne del PSOE, cuando un sector de progres... Nos lo contó ella en la temporada 1. Cuando un sector, es verdad que es minoritario, pero con mucha fuerza, de progres de salón, porque todo hay que decirlo, ¿de acuerdo? Por Carmen Calvo, que ella dijo, aquí mi sitio no está representado y esta persona me excluye como mujer. Llegar a afirmar que separar mujeres biológicas de mujeres trans, perdona, pero todas las personas somos biológicas, ¿vale? Entonces, bueno, en fin, una serie de cuestiones. Por eso decía, ¿no? Que al final, claro, la realidad nos demuestra, ¿vale? Que le pese a quien le pese, lo siento mucho, pero es una crítica y una autocrítica también, además como persona progresista que soy,
¿vale? Y es que al final te das cuenta que el tema de la LGTB-fobia, pues mire usted, no es patrimonio exclusivo de la derecha. Resulta que está muy bien repartido en personas catedráticas, progresistas, que echan a su hijo de casa por ser maricón. Y después se atreven a preguntarme a mí, como gitano y maricón que soy, ¿vale? ¿Qué tal lo llevo en mi cultura gitana? Pues mira, a lo mejor que usted. Me explico, ¿no? Es decir, que como ves, hay realidades sangrantes, la realidad también es muy diversa, pero bueno, esto no nos quita ni un ápice para seguir luchando por una causa que creemos justa, ¿vale? Porque se trata primero de derecho humano, y derecho humano es la misma igualdad de oportunidades que en el crecimiento personal seamos felices, tengamos una vida plena, etcétera, ¿no? Totalmente. Genial, Juan David. Pues vamos a dejar toda la información de la asociación en la parte de biografía del episodio. Os seguiremos con todas las actividades que lleváis a cabo, que no son pocas. No son pocas. Y de hecho, me gustaría comentar que ahora también estamos trabajando en un proyecto súper interesante con las cárceles de la provincia de Alicante. Qué bueno. ¿De acuerdo? Para trabajar un punto de atención a la diversidad en la prisión, ¿no? Entonces, por un lado, se da formación a los funcionarios de las prisiones en cuanto a la gestión de la diversidad, en el amplio sentido de la palabra, pero también un punto de atención a los propios internos e internas, ¿de acuerdo? No solamente con talleres y actividades, sino también un punto de información individual en sus procesos de descubrimiento, de crecimiento, de duda, o de reconocimiento, claro. ¿no? Qué bueno, enhorabuena. La verdad que es un proyecto genial. Nos vemos sí o sí en el Orgullo de Alicante 2025. En el orgullo de cualquier punto de la provincia de Alicante, que afortunadamente cada vez somos más. Hecho. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti y a todos los... Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, escuchándonos, acompañándonos y siguiéndonos en nuestro Instagram @ojoallunes. El mes que viene nos vemos con un nuevo tema.